Santiago Abascal, el presidente de su partido, no ha cogido la llamada telefónica que le ha hecho el presidente del gobierno para hablar de un posible pacto nacional. ¿Cree que es la mejor actitud en estos momentos? ¿Que será entendida esa actitud por la ciudadanía? Bien, nosotros lo que estamos sosteniendo desde la formación política Vox es que se está produciendo una absoluta deslealtad por parte del Gobierno de España y específicamente por parte del presidente Pedro Sánchez. Somos los primeros que hemos reclamado un gran consenso nacional, que hemos tendido nuestra mano y que hemos actuado con total lealtad, apoyando el estado de alarma, apoyando su prórroga hasta el momento en el que la lealtad al Gobierno de España comportaba una deslealtad hacia los españoles. Estamos viendo al que calificamos como el Gobierno del bulo, que es desleal con la oposición, porque le sobra la oposición, le sobran los medios de comunicación, le sobran los derechos y libertades, le sobra todo aquello que no sea el mismo Pedro Sánchez y su gobierno de coalición. Porque la gran desgracia que estamos sufriendo los españoles es que estamos teniendo en el peor momento posible el peor gobierno posible. Un gobierno de coalición que no tiene un proyecto de país, sino un proyecto de poder. Vox ha tendido la mano reclamando, como primera formación política que lo ha hecho en España, un gran pacto nacional. Por eso solicitamos la conformación de un gobierno de emergencia nacional, que pasa, por supuesto, porque el señor Sánchez dé un paso atrás, porque están mintiendo abiertamente a los españoles y, por desgracia, con la complicidad de no pocos medios de comunicación y activistas que a lo que se están dedicando es no a proteger a los españoles, sino a proteger el poder, el establishment, a través de la imposición de un relato, de un adoctrinamiento a los españoles. También pide Abascal que Sánchez sea juzgado después de que pase esta crisis y usted literalmente lo ha calificado en el Congreso de sepulturero. ¿Lo siguen afirmando? Bueno, lo afirma Vox y lo afirman, por desgracia, las miles de personas que en el día de hoy, a las que queremos recordar, han perdido a sus seres queridos porque, a pesar de ese silencio informativo y, por desgracia, Televisión Española, la casa de todos, como uno de los medios de comunicación que están coadyuvando a este adoctrinamiento, a esta silenciación del dolor, a esta deshumanización de la muerte, lo afirman todos esos miles de personas que han perdido a sus seres queridos y que no en pocos casos ni siquiera están pudiendo encontrar los cadáveres de sus familiares. Por supuesto que habrá que exigir en el momento oportuno las responsabilidades oportunas, lealtad absoluta con los españoles, y eso implica transparencia y conocer la verdad. Y yo quiero recordar que a fecha de hoy seguimos sin tener los datos reales de fallecidos en España como consecuencia del coronavirus. Es por ello que en el día de hoy, desde Vox, hemos impulsado una iniciativa coordinada en toda España con la finalidad de dirigirnos directamente a los Tribunales Superiores de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para pedir que activen la reclamación de los datos necesarios a través de los registros civiles que nos permitan conocer el número real de fallecidos, porque con los datos oficiales únicamente conocemos que han fallecido 17.000 compatriotas en España, pero desde luego, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que es el único Tribunal Superior de Justicia que ha dado esas cifras oficiales, habla de hasta el triple de fallecidos en dicha región, nos hace entrever que el número de fallecidos es mucho mayor al que se nos está informando por parte del Gobierno, y desde luego se quiere esconder la gestión criminal tapando los ataúdes, escondiendo los ataúdes. Desde Vox decimos que es momento no de esconder la realidad, no de distraer el dolor, sino ser muy conscientes, porque esta peste china está causando muchísimo dolor y muchísimas muertes en España. Por eso, y me permitirá que aproveche esta oportunidad, consideramos, y hoy doy voz a millones de españoles, que es una auténtica vergüenza que la televisión española, la televisión de todos, con los fondos, con el dinero público de todos los españoles, precisamente a lo que se estén dedicando es a hacer un programa de humor en este momento, diario en una cuarentena, cuando hay tanto dolor por parte de los españoles, a pesar de que lo estén intentando tapar. Repetidamente está atacando a Televisión Española. Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos. Su caso es un buen ejemplo y que puede decir con absoluta libertad lo que considera, como nosotros debemos también defender, si sí lo consideramos, a la televisión pública. ¿En qué cree que estamos mintiendo, manipulando? Me va a disculpar, yo no ataco a la televisión pública, es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión, cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación, pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente, alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al Gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar
señalar la gran desgracia que está sufriendo España. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, pero no así las imágenes de los ataúdes en España, cuando ayer nuestro alcalde del Ayuntamiento de Madrid hablaba de hasta 400 ataúdes que se están apilando a diario en el Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue española. Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero va a ser muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo, se lo aseguro. Y por eso en el momento oportuno, por supuesto, que daremos un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad por lo que consideramos que está siendo una gestión criminal, a la vista de que somos el país con mayor número de muertos en el mundo por millón de habitantes. Sin embargo, ustedes exhiben los muertos y los ataúdes y las fosas comunes de Estados Unidos, y como la gente no es que sea tonta, es que se cree lo que ustedes informan, lo que ustedes les enseñan, porque es la única fuente de información que tienen. Eso hace que piensen que en España está teniendo lugar una gestión brillante y que, sin embargo, en sitios como Estados Unidos hay una gestión desastrosa, porque allí ven muertos. Para hacer acusaciones tan graves como la que usted acaba de realizar, hay que venir con los datos bien preparados. Ha dicho usted, por ejemplo, que Antonio Mestre hace una colaboración en Televisión Española. No es cierto, como tampoco es cierto que hayamos ocultado los ataúdes. Se emiten cuando hay imágenes de ellos. Lo que es cierto es que no colaboramos ni participamos en ningún tipo de bulos, que en cualquier caso sí le acusan a ustedes a su formación de favorecer con montajes fotográficos. Bien, me va a disculpar, señor Fortes, porque debe ser que no me he explicado con claridad. Yo no he dicho que el señor Antonio Mestre colabore con Televisión Española. Lo que he dicho es que está al servicio de ese fin de adoctrinamiento, al igual que otros subvencionados, y que, entre otros, él es quien jalea su actuación, y específicamente la personal suya. No he dicho que colaborase con Televisión Española. En cuanto a las denuncias que se vienen formulando respecto a Vox y que pasan por decir que efectivamente estamos difundiendo bulos, es absolutamente incierto. Igualmente le digo que hay que venir con los datos muy bien preparados, y le voy a poner un ejemplo muy concreto. En el pleno que se celebró en el Congreso la semana pasada, por parte del señor Echenique, de la formación Podemos, se extendieron 2 bulos sobre la formación Vox, diciendo que nuestro grupo parlamentario había acudido con sus 52 diputados 2 días antes al Congreso de los Diputados, poniendo en peligro la salud y la vida de los trabajadores, algo que es absolutamente incierto. Acudimos 16 diputados, porque quiero recordar que, a pesar de la mordaza que se ha impuesto a la oposición hasta el momento en el que finalmente conseguimos torcerle el brazo al Gobierno y a la mayoría socialcomunista que también impera en este Congreso de los Diputados, nosotros estamos obligados por mandato constitucional a mantener nuestro normal funcionamiento. Somos parte de ese colectivo que no puede quedarse en casa, porque precisamente somos garantes de la democracia, manteniendo en lo que se nos está permitiendo un esencial control al Gobierno, precisamente en un momento donde poderes excepcionales de mayor calado está atesorando en la historia reciente de nuestra democracia. Fue no ya un bulo, sino una falaz mentira que fue puntualmente salida al paso por parte de nuestro presidente Abascal cuando tuvo oportunidad de alzar la voz. Así que, bueno, pues precisamente quienes están acusando a Vox de difundir bulos son los que precisamente más tienen que callar, porque, como dijo Lenin, uno de los grandes referentes de este gobierno, no es que los comunistas sean mentirosos, es que la mentira es la principal arma revolucionaria. Sí, yo no sé si es Lenin el principal ideólogo de este gobierno. En cualquier caso, sí le puedo decir que si usted ataca, como ha hecho Televisión Española, entienda que yo, como trabajador de Televisión Española, por lo menos ponga en contexto alguna de las afirmaciones que consideramos falsas que acaba de realizar. Por ejemplo, habla de que no hemos dado imágenes de ataúdes. Durante esta entrevista hemos sacado bastantes imágenes de enterramientos de gente por coronavirus y, por supuesto, vuelvo a insistir, puede hacer en su vida privada Antonio Mestre lo que considera. No está en nómina como colaborador ni trabajador de esta casa. Al margen de esta cuestión, señora Olona, ¿cómo valoran las declaraciones de Pedro Sánchez en las que pide una desescalada también de la tensión política? Desde luego, lo que estamos viendo es un ejercicio, por desgracia, y se lo digo con profundo dolor, del más absoluto cinismo. ¿Sabe usted cuando se evidencia que hay una voluntad real de alcanzar acuerdos con los que son diferentes? Cuando no nos enteramos de esa voluntad a través de los medios de comunicación. Por eso, cuando se alcanzó un acuerdo de coalición que dio lugar a la conformación del actual gobierno socialcomunista, nos enteramos de ese gran pacto no a través de los medios de comunicación, sino una vez que se hubo alcanzado y el señor Sánchez admitió ese gran abrazo del oso por parte del señor Iglesias, que dio lugar a que el comunismo irrumpiera en el gobierno de España. Un régimen
que tiene a sus espaldas más de 100 millones de muertos en todo el mundo. Así que, desde luego, si hubiera una voluntad real por parte del señor Sánchez de alcanzar un gran acuerdo a nivel nacional, que es lo que Vox viene reclamando desde el principio, reitero, como primera formación política, si bien suponiendo que el señor Sánchez dé un paso atrás, porque no es ese socialismo de Estado al que nosotros apelamos en este momento y que tanta falta hace en España. Si tuviera una verdadera voluntad de alcanzar acuerdos, no estaría insultando a la oposición, no estaría hablando con la oposición exclusivamente cuando tiene que informar a posteriori de las decisiones que viene tomando, y desde luego estaría llevando a cabo una actuación política mucho más leal de la que ha demostrado durante todo este tiempo. Habla usted de que el presidente del Gobierno insulta a la oposición. También hemos escuchado la inversa, calificativos de mentiroso, negligente, sepulturero en sus propias palabras. Proponen en todo caso que el Ejecutivo, el actual, sea sustituido por otro, situando a la cabeza personalidades como Aznar y Felipe González. ¿Es, digamos, algo real? ¿Han hablado con alguien? ¿Qué le han dicho otros grupos? Desde Vox sostenemos que en un momento en el que España está sufriendo la mayor crisis sanitaria, económica y social, cuyos peores estragos todavía ni siquiera atisbamos, es necesario un gran pacto nacional y la conformación de un gobierno de emergencia nacional por consenso entre las tres grandes formaciones políticas que hoy representan el 75% en la Cámara que representa la soberanía nacional. Y efectivamente hemos dicho, poniendo como ejemplo, que ese gobierno de emergencia nacional podría estar integrado por personalidades tales como el señor Felipe González, el señor Aznar, la señora Rosa Díez, pero por poner unos nombres a título de ejemplo, no porque hayamos tenido oportunidad verdaderamente de que se nos haya cogido esa mano que estamos tendiendo y podamos hablar de manera seria en una mesa que dé lugar a unos frutos concretos que son los que España necesita en este momento, y no, reitero, un gobierno de coalición que no tiene un proyecto de país, sino un proyecto de poder, y que está poniendo toda la maquinaria del Estado a su servicio específico. En primer lugar, controlando el Centro Nacional de Inteligencia. En segundo lugar, controlando los medios de comunicación, a quienes, recordemos, no es que hayan rescatado porque no estaban en situación de pérdidas esas televisiones privadas, ni mucho menos, sino que han subvencionado la semana pasada con 15 millones de euros, cuando entre los beneficiarios están A3 Media, Mediaset, que en el ejercicio pasado dieron unos beneficios de 211 y 118 millones de euros. No se está ayudando a los españoles. Nuestros autónomos han tenido que cerrar la persiana y tienen cero ingresos, y a pesar de ello se les están cobrando los impuestos. Por eso desde Vox decimos que a cero ingresos, cero cuotas. Y desde luego, como última manifestación, con el indigno Marlaska, ministro del Interior, a la cabeza, encontramos la monitorización de las redes sociales, porque en primer lugar hay que controlar las corrientes de opiniones para después poner la mordaza y dar lugar al silencio. Nuestra democracia está en riesgo y se está desangrando, y el causante no es el coronavirus, es este gobierno socialcomunista, porque China nos ha traído dos cosas. En primer lugar, la peste del siglo XXI, y en segundo lugar, el caldo de cultivo propicio para que los postulados comunistas, que no han sido votados por los españoles mayoritariamente, se impongan finalmente en nuestro país. Esa es la gran desgracia que estamos viviendo y cuyo causante, reitero, no es el coronavirus.